Hola, buenos días. En el día de hoy el tema que nos ocupa es la comunicación. Yo soy la doctora Sandra Fernández, pediatra, neonatóloga, infectóloga infantil y coach ontológica profesional. Así que desde esta mirada del coach ontológico es donde vamos a encarar la charla. Bueno, eh, hay tres cosas que hacemos mucho en el día. Uno es respirar, ¿no? Son las tres cosas que más frecuentemente hacemos. La otra es pensar. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día y ahí cabe hacer hincapié en qué pensamos, ¿no? Qué tipo de pensamientos estamos teniendo sobre nosotros, sobre los otros, y eso nos va a hacer accionar en el día según lo que vamos pensando. Y la comunicación es distinta a la información y también existió desde la pandemia este término de infoxicación, ¿no? Es esto de cuánto sabemos, cuánta información nos llega, cuánto asimilamos de eso y cuánto nos sirve para lo que nosotros queremos. La comunicación es algo que desde siempre le interesó a las personas, y ya Pericles, por ejemplo, 500 años antes de Cristo, decía que el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Entonces, acá nos hace pensar y reflexionar sobre que no es solo el saber, sino el comunicarlo, sino el conocimiento no puede ser transmitido. Así que imagínense que esto ya era un tema pensado 500 años antes de Cristo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver y tiene importancia la comunicación? Porque es la mejor manera de crear relaciones fuertes. Entonces, esto de relaciones fuertes es, llámese en el ámbito laboral, en el personal, todos los ámbitos tienen que tener una buena comunicación. Entonces, cuando hablamos de los elementos de la comunicación, acá tenemos, es un proceso donde hay un emisor, que es quien transmite el mensaje. Obviamente que tiene que tener un receptor, si no, no es comunicación, y es quien recibe ese mensaje. Entre el emisor y el comunicador que recibe, eh, tenemos que tener un código, un canal, algo que sea compatible para ambos dos para poder ser interpretados, que puede ser palabras, gestos, símbolos. Y también tiene que terminar con una respuesta, si no, no es una comunicación. Si algo se emite, pero del otro lado no hay respuesta, no es comunicación. Entonces, ahí vemos más claro que el emisor es el que transmite el mensaje. El mensaje pueden ser palabras, pueden ser gestos, pueden ser distintas maneras de llevarlo a cabo. Está contenido el mensaje, hay un canal, el canal puede ser el habla, puede ser un mail, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser distintas cuestiones, puede ser incluso lenguaje de señas. Tiene que haber un receptor, obviamente, que lo reciba, y una respuesta debe estar presente, porque si no, solamente es información y no es comunicación. Entonces acá hay una gran diferencia que tenemos que tener en claro entre lo que es comunicación y lo que es información. Entonces la comunicación consiste en transmitir una información, es una necesidad innata del ser humano y se lleva a cabo por la interacción entre personas. Es decir, no podríamos decir que en esta definición que uno no se comunica con un animal. La verdad que en lo particular yo pienso que sí nos podemos comunicar. De hecho, una caricia, el hablarle, el retarlo, también se lleva. Pero bueno, acá hablamos de las personas, ¿no? Y la información es algo que uno puede dar datos, puede ser un afiche, puede ser un libro. Eso tiene información, pero no es una información que necesitamos específicamente que haya un otro del otro lado en el mismo momento, ¿sí? Proporciona conocimiento, y lo bueno de esto es que tiene que ser de calidad y veraz. Ahí es donde la infoxicación, que habíamos nombrado previamente, tiene un parámetro de validez para poder chequear que muchas veces nos llegan muchas informaciones que no son de característica de calidad en cuanto a lo veraz y en cuanto
a lo que realmente debemos conocer, ¿no? Entonces acá hay una cuestión que dentro de la comunicación es un tema muy importante a conocer. Cuando yo vi esto en mi formación de coaching ontológico, la verdad que me quedé admirada con las cuestiones en las que uno debe prestar atención. Y fíjense que lo que nosotros transmitimos en forma verbal es solamente un 7% de lo que es la información y en la comunicación, ¿sí? Un 38% se lo da la voz, el volumen, el tono, y el lenguaje corporal es el gran transmisor. Tiene un 55% de transmisión. Entonces, esto es muy claro cuando uno dice, eh, mira, no me molestó lo que me dijiste, pero es como me lo dijiste. Y entonces ahí uno hace una recepción de lo que dijo, lo procesa y quizás puso una corporalidad agresiva, puso un tono fuera de lo común y entonces ahí tiene trascendencia y podemos analizar que quizás no es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Entonces, dentro de las funciones de la comunicación no verbal, que es esto de el cuerpo, las maneras, hay tres funciones donde sabemos que la comunicación no verbal estamos sustituyendo las palabras generalmente por medio de gestos o pausas, ¿sí? Y enfatizamos lo que decimos con qué, de qué manera, con el volumen, con el tono de la voz. Le damos mayor peso, mayor intención a una palabra, a una idea, a una frase. Y el tema de los roles, ¿no? ¿Dónde están los roles? ¿Los respetamos? ¿Quién es el escucha? ¿Quién es el que transmite? Y la postura, los movimientos, todo esto tiene mucho que ver en el tema de la transmisión. Y entonces, esta frase me hace mucho sentido, ¿no? Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Entonces, muchas veces, eso que se calla o eso que se deja traslucir, quizás es lo más importante de ese mensaje, más que lo que se dice con las palabras, ¿no? Y entonces, en esta comunicación no verbal, uno tiene que analizar, que dijimos que es más del 58% de lo que es el mensaje, lo kinestésico, ¿no? ¿Cuál es la postura corporal con la que yo me estoy moviendo? Sabemos que si uno habla incorporándose hacia adelante, generalmente es una postura que puede leerse un poco agresiva. Si vamos hacia atrás, por el contrario, estamos en un tipo de recepción un poco a la defensiva. Los gestos que hacemos, ¿no? Los ademanes, las miradas, hay miradas que pueden ser amenazantes, hay miradas que pueden ser tiernas, hay miradas que transmiten empatía, y la sonrisa obviamente siempre va a estar presente en una transmisión kinésica que no sea agresiva. También tenemos que ver lo paralingüístico. Lo paralingüístico se refiere al tono. ¿De qué manera lo estamos diciendo? ¿Es un tono ameno? ¿Es un tono amenazante? ¿El volumen es armonioso o estoy gritando? El ritmo, no es lo mismo que yo diga algo en forma rápida que pareciera no tener tanta trascendencia, algo donde me tomo el tiempo para poder explicar, para poder transmitir. Y lo proxémico es el espacio personal, ¿no? Esto de la proximidad física, si pongo una mano en el hombro de esa persona, si le agarro la mano, el contacto, ¿sí? Entonces, fíjense todos los tipos en esto de la comunicación no verbal, que es la mayor manera de transmitir cuando transmitimos algo. Entonces, ¿en cuántos de estos puntos podemos hacer hincapié para que ese mensaje sea más amigable o menos amigable? Entonces, a mí me gusta esto de los 4 acuerdos toltecas. Eh, los toltecas es una cultura mexicana muy sabia, muy armoniosa en su trato. Y siempre lo tengo, yo lo fotocopié y el aneo está pegado por algunos lugares, porque me sirven a mí como
para volver a un eje, ¿no? Y entonces los 4 acuerdos toltecas, que hay un libro que se los recomiendo, que es muy interesante para el crecimiento personal, que dice: no supongas, ¿no? No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. ¿Cuántas de nuestras relaciones están dadas pensando en lo que yo pienso que el otro piensa de mí? Una mirada me hace pensar que está diciendo de mí, está pensando de mí tal cosa, y la verdad es que quizás nunca existió. El otro acuerdo tolteca es: honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Creo que no hay peor situación que sentirse no respetado con lo que uno piensa, cree y siente, ¿no? Pensar algo y decir una cosa diferente, creo que es uno de eh, los ejes alterados en lo que nos hace en el día a día, ¿no? Tener ganas de decir tal cosa y decir otra, pienso algo y me comporto como otra cosa, creo que eso genera en cada uno de nosotros un disconfort entre la acción y lo que pienso, que no es, no nos lleva nunca a buen puerto. Haz siempre lo mejor, es el tercer acuerdo. Y entonces, si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Las cosas pueden salir mal, obviamente, pero si uno sabe que lo hizo con la mejor de las intenciones y dando lo mejor de sí mismo, eso que sale mal, puede ser que uno no quede con esa sensación de decir: bueno, salió mal porque no lo hice como correspondía. Tenemos la certeza de que hicimos lo mejor que pudimos. Y el cuarto acuerdo es: no te tomes nada como personal. En la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Este creo que es el más difícil de practicar, por lo menos para mí, y lo que eh, intenta decir es que esa mirada negativa del otro hacia uno es del otro, y si uno puede asumirlo de esa manera, nos puede hacer un poco más libres en nuestro accionar cotidiano. Bueno, y entonces, por lo que hasta aquí fuimos diciendo, ¿no? Existe muchas personas, existen muchos intercambios, existen muchas cosas que decimos, pero a su vez existen muchos pensamientos que no decimos. Y entonces es un juego que eh, es muchas veces algo difícil de poder sostener de la mejor manera. Y entonces, en las maneras que tenemos de comunicarnos, podemos tener un rol pasivo, un rol asertivo, que es al que apuntamos la mayoría de las personas, un rol pasivo-agresivo y un agresivo. En el rol pasivo, hay personas que ahora cuando analizamos esto, seguramente se nos viene a la cabeza un ejemplo de cada una de estos roles en los que conocemos personas que se manejan de esta manera, ¿no? Y el rol pasivo es el que antepone que la opinión del otro siempre es mejor que la mía. Y quizás expresa algo y otra persona expresa algo diferente y dice: sí, tenés razón, no, sí, mejor lo cambiamos, no, mejor lo hacemos así. Pero no por un convencimiento de que la otra opción es la mejor, sino simplemente porque no doy crédito a mi opinión, ¿no? Y el asertivo es el que da la opinión de manera firme, es decir, estoy convencido de lo que estoy diciendo, es lo que creo, pero también respeto esa opinión de esa otra persona que quizás tiene una mirada diferente. El pasivo agresivo es cuando no soy claro en lo que quiero decir, mi opinión no es fuerte y puedo ser muy crítico, y a veces hasta exploto cuando eso que el otro está diciendo no me gusta o me siento no escuchado. Entonces trato de imponer mi opinión de una manera un poco más agresiva. Y el agresivo directamente, en esto es algo en lo que me quiero centrar, porque no es solamente ser agresivo, una persona que grita, sino es agresivo cuando uno le manda un mensaje a alguien, ahora que está muy en uso el tema del WhatsApp, y la otra persona
te ningunea no contestando, o leyendo y no respondiendo nada, o uno le habla y mira para otro lado. Ahí el agresivo es el que no está contestando. Y eso en la comunicación tiene un rol muy fundamental. Y hoy por hoy se está analizando que la agresión muchas veces viene de los niveles de organizacionales más bajos hacia arriba. Que una persona que tiene un cargo jerárquico superior a otra persona, siempre está en la mirada de a ver si lo dicen mal, no lo dicen mal, esto es un maltrato. Pero hoy se está analizando los maltratos al revés, de los rangos inferiores hacia los superiores, cuando no se cumple con lo que hay que hacer, cuando no se contesta un mensaje, cuando la tarea queda inconclusa, cuando se niegan a ver pacientes que tienen que ver, por ejemplo, o hacer cuestiones administrativas que tienen que completar por los pacientes. Eso, al no realizarlo, es una agresión que se hace de abajo hacia arriba y es para tener en cuenta. Entonces, en los tres tipos de conducta, acá un poquito más aclaradas, en la comunicación asertiva, yo tengo derecho, pero también el otro lo tiene, ¿no? Es como un ida y vuelta. Mi opinión es firme, pero puedo considerar en esa persona que está dialogando conmigo que tiene otra opinión, bueno, ¿cómo crees que podemos acercar las partes? ¿Cómo crees que podríamos resolverlo? ¿Sí? La mirada es directa y franca. El gesto es firme. ¿Por qué? Porque estoy convencido de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo una cosa y pensando otra. La postura es relajada. Yo te expreso lo que pienso. No trato de convencerte, sino que expreso. Esta es mi mirada. Esta es mi idea. Y la voz no tiene que ser, tiene que ser firme, pero no tiene por qué ser sobreelevada. ¿Esto a qué nos lleva? A relaciones positivas y a la resolución de problemas, porque si bien yo expreso firmemente lo que pienso, lo que creo, también puedo encontrarle una vuelta para que ambas miradas puedan acercarse. En la agresiva, obviamente que yo lo que pienso es que yo tengo mi derecho, que el otro, la opinión del otro no vale, ¿no? Lo interrumpo, no lo dejo que exprese sus ideas. La mirada es fija, pero en este caso amenazante, y los gestos también lo acompañan. Como habíamos dicho antes en la postura generalmente todos recordamos a alguien haciendo, ¿no? Gesto hacia adelante, como tratando de imponerse, y obviamente levantando la voz. Esto que crea la violación de derechos hacia ese otro, y obviamente una situación de tensión. Y el pasivo es como hace un ratito dijimos, eh, sí, cierto, vos tenés razón, bueno, hagámoslo como vos decís, pero no en esa manera de flexibilidad, sino negando nuestras propias ideas. La voz obviamente es vacilante, es cortada, no te molestes, no, bueno, no, y estas maneras de minimizar lo que nosotros podemos llegar a pensar. Obviamente son personas que a veces se trabajan la cabeza, tratan de no tener un contacto visual, se los ve nerviosos, ¿sí? En la postura, en vez de, dijimos que la agresiva era amenazante hacia adelante, acá es como retraída, los hombros casi queriendo esconder la cabeza entre los hombros. El volumen es casi imperceptible y obviamente que no consigue los objetivos y pierde oportunidades y tiene muchas veces conflictos personales. Entonces, en esta comunicación asertiva, que es a la que queremos apuntar, obviamente que uno tiene que defender sus opiniones, ¿sí? Siendo honesto con lo que pensamos y con lo que decimos. Uno tiene, esto es re importante, no esperar que te lean la mente. O sea, si quiero algo, tengo que pedirlo. Si necesito algo, tengo que comunicarlo. No tengo que esperar a que el otro piense, y no te diste cuenta, y yo necesitaba, pero me hubieras, no sé, me hubieras ayudado. Si uno no pide la ayuda, ¿cómo el otro va a asumir que tiene que ayudarnos, ¿sí? Escuchar a los demás. Entonces, ahí veo, ¿qué otra opinión tiene esa otra persona? ¿Puedo cambiar la mía porque me parece que esta idea es mejor? Ser abierto, receptivo, ¿sí? Ser empático. Ser empático es, creo yo, que el condimento en las buenas relaciones de cualquier naturaleza, ¿sí?
poder ponerme en el lugar, que no significa quedarme en ese lugar, sino significa darle a esa persona la certeza de que estamos entendiendo qué es lo que le sucede, porque si estamos hablando con una persona que está desesperada, ser empático puede ser escucharla, quizás poder ofrecerle algún tipo de, pero no ponernos nosotros en desesperación, ¿sí? Entonces, ser empático y ponerse en el lugar significa entender, escuchar, y si necesita poder colaborar en esa resolución de lo que le sucede. Y hablar desde el yo, ¿no? Yo necesito tal cosa. A mí me pasa que esta situación es problemática. No ponerle al otro esta cosa de por tu culpa, vos, porque eso corta todo canal de diálogo. Entonces uno puede decir, mira, esta situación en la cual levantas la voz, a mí me hace mal, a mí no me lleva a poder dialogar bien, a mí, o sea, uno expresar lo que le sucede a uno, no decir porque vos que hablas, porque vos, eso corta el canal de diálogo. Entonces, esta comunicación asertiva tiene todas estas facetas que uno debe respetar para poder comunicarse. Y acá aparece en todo nivel de la comunicación, salvo la escrita, hablo de los libros, ¿no? Las emociones. ¿Qué rol juegan las emociones? Para mí el más fundamental de los roles, porque con la emoción traspasa todos los niveles de cualquier circunstancia de todo ser humano, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vienen a traer estas emociones y para qué sirven? Para que podamos interpretar que esa persona está traspasada por una emoción que puede ser buena o no tan buena, o yo creo que en definición las emociones, ninguna emoción es mala, todas son buenas y todas vienen a traernos algo en lo que tenemos que hacer foco, ¿sí? Lo malo es que esa emoción quizás se perpetúe en el tiempo. Eso puede transformarse en una emoción que tenga un trasfondo que no nos sea conducente. Pero todas las emociones son buenas en tiempo y forma porque nos vienen a decir algo que nos está sucediendo, ¿sí? Y entonces podemos informarnos a nosotros mismos y a los demás de necesidades, y eso puede llevarnos a alguna tristeza, pero la tristeza es como un mecanismo de acción, de búsqueda para metabolizar quizás algo que perdimos, algo que ya no está, entonces tiene su rol. Después, obviamente, para impulsar las conductas acorde a la situación, para alcanzar objetivos, ahí tenemos varias emociones que podemos tener, quizás el enojo, el miedo, nosotros que somos personas que trabajamos con personas, obviamente que muchas veces el enojo aparece cuando ese otro no nos trata como corresponde o viene con exigencias mayores a las que podemos dar en tiempo y forma. Viene el miedo, el nuestro, el de saber si podemos o no acompañar de la manera adecuada a ese paciente, a esa madre, a ese ser que aparece demandando una atención. Y también el miedo del paciente, ¿no? A veces el paciente, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Entonces, ahí aparece el miedo en ambos, y hay que ver cómo lo podemos gestionar. Y la alegría tiene la gran característica de motivar, de mejorar por endorfinas a una buena comunicación, a una buena relación entre las personas, ¿sí? Entonces, ahí debemos apuntar. Y entonces, uno, para ser impecable, como vimos con los 4 acuerdos toltecas, uno tiene que saber que hay cosas que no vuelven atrás. La palabra pronunciada, ¿sí? Uno puede pedir disculpas, quizás después, si dice algo que no está correcto, pero ya está dicho. Y en muchas circunstancias, en ese otro, depende de lo que uno dice, a veces es un cierre de puertas que no vuelve a abrir, porque el otro es un otro y puede decidir tomar esa conducta. Entonces, la palabra tiene que ser impecable, tiene que ser pensada, y tenemos que pensar antes de decir que puede tener, que siempre tiene una consecuencia, para bien o para mal, pero siempre hay una consecuencia. La flecha lanzada y la oportunidad perdida. La oportunidad perdida en nosotros, en este tema de la comunicación, es lo no dicho. Quizás no decir algo que damos por entendido,
y hasta cosas muy buenas. Yo los invito a que varias veces al día, eh, al terminar el día, digan cuántas veces a esas personas con las que me relacioné, le dije algo lindo, a mi familia, a la gente que quiero, cuántas veces le dije en el día que los amo, cuántas veces los abracé, cuántas veces me estoy dando por hecho que ellos ya saben que los quiero. Y la verdad es que nos estamos perdiendo la oportunidad de hacerlo y es muy positivo para un lado y para el otro. Entonces, en el comunicar, el callar también tiene su rol, ¿no? Fíjense lo que decía Benjamin Franklin. Recuerden que no basta decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador, ¿no? Cuánta de sabiduría tiene esta frase. Y bueno, el mayor problema de la comunicación, es, para mí esto es muy clave. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que se ha logrado. Es decir, ¿cuántas veces nos quedamos pensando que esa persona entendió lo que yo le quise decir? Y en realidad lo que entendió es una cosa muy diferente. Entonces en esto el correlato de chequear y de rechequear, más que nada cuando trabajamos con pacientes, preguntarle qué entendió después de que dimos una explicación y darle la seguridad de que uno va a repetirle las veces que sea necesario para que lo logre entender, le da una tranquilidad a esa persona de poder preguntar. Entonces, el rechequear la información es una gran situación en la cual nos vamos a asegurar que lo que queremos decir llegue al paciente o al compañero o al jefe de una manera que nosotros estamos queriendo que así sea. Bueno, desde ya muchas gracias y voy a estar abierta a las preguntas que quieran hacer. Las responderemos por el medio del Classroom, así que espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.